Para nosotros es un gusto recibirles en esta oportunidad con un tema realmente interesante y vamos a contar hoy con la participación de una experta internacional que es la doctora Ariana Cerón, a quien ya casi vamos a recibir aquí en este espacio. Para la Universidad Hispanoamericana, para la Escuela de Medicina y para la Estrategia Medicina UH Investiga, es en realidad un gusto poder hoy desarrollar un tema de innovación y un tema que está en boga, que es el uso del metaverso en la educación, específicamente en ciencias de la salud. Así que vamos a recibir a nuestra invitada y a nuestro invitado porque también nos acompaña el licenciado Gustavo Trigueros, quien es vicerrector académico. Voy a saludar primero que todo a nuestra invitada internacional, la doctora Ariana Cerón. Un gusto de verdad, doctora, tenerla por acá. Bienvenida. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por esta oportunidad y pues muy agradecida con todos ustedes. Feliz, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y también, gracias. Como les decía, contamos con la participación del licenciado Gustavo Triguero Fallas, quien es ingeniero industrial con énfasis en gerencia y actualmente vicerrector académico de la Universidad Hispanoamericana. Don Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, primero que todo espero que todos estén excelente noche. Agradecerle a la doctora Ariana Cerón por compartirnos un importante tema el día de hoy. Un tema que cada día es más inmersivo en nuestras vidas. Aprovechando que soy un poquillo viejo, me acuerdo que en 1990 compré un libro, pero en ese entonces el libro tenía que ir al banco, hacer una letra de cambio, meterlo en un sobre en un correo y mandarlo a Holanda porque el libro era de ahí. Y como a los 6 meses ya me llegó el bendito libro, todo arrugado y todo hecho. Acá es que el día de hoy, de ahí en apenas unos pocos segundos, ¿verdad? Podemos comprar cualquier libro que se está usando en Harvard, etc. Y darle clic. Bueno, es una tecnología que facilita muchas cosas. Únicamente se adapta. Bien barato. Traer alguna. Todo esto nos podría, pero con el ejemplo lo que quiero decirles va a ser una tecnología, va a ser un mundo virtual, cada día va a ser más inversivo y tenemos que sacarle provecho para nuevamente agradecerle a la doctora Ariana Cerón. Muy bien, es que tenemos problemas con la conexión de don Gustavo, entonces vamos a ver, ahora sí. Bueno, ya don Gustavo se nos fue. Entonces vamos a continuar, doctora Cerón, pues un gusto nuevamente recibirla en este espacio. Voy a hablarles un poco de la doctora Cerón, su experiencia. Ella es médico especialista en medicina de urgencias, tiene un alto diplomado y alta especialidad en toxicología clínica. Además, la doctora tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública y actualmente es la directora del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica de la Ciudad de México. Así que, doctora, tal vez si nos comienza a contar un poco de esta iniciativa gubernamental allá en México para el desarrollo de este tipo de centros, justamente con el objetivo de alcanzar la excelencia en la formación tanto clínica como quirúrgica, y ya luego entramos propiamente al tema del metaverso y cómo se puede utilizar el metaverso en la formación específicamente en ciencias de la salud, si le parece. Muchísimas gracias por el espacio y claro que sí, la verdad me siento muy orgullosa de que sea el Instituto Mexicano del Seguro Social quien da la oportunidad y la pauta para poder introducir la simulación. Algunos de mis compañeros mencionaban que la simulación al instituto llegó un poco tarde, pero llegó porque actualmente existen 3 centros de simulación en las ciudades más estratégicas y con mayor número de especialistas que existen en México, pero no se va a quedar así, sino ya es una indicación, dijiste, gubernamental, que la gran mayoría de los hospitales que tienen centros grandes de atención médica van a contar con centros de simulación. Entonces, sin duda ha sido uno de los mejores repuntes que ha tenido el Instituto Mexicano al tratar de mejorar
o tratar de mantener esa excelencia que tenemos en el área médica, pues que los médicos tengan un espacio completamente seguro para que, bueno, desarrollen o bien afirmen muchas de las habilidades que muchos de nosotros tenemos. Ha sido sin duda la mejor experiencia que yo he tenido al poder dirigir uno de los primeros centros a nivel nacional, que finalmente empezamos de cero en el centro de simulación y pues actualmente es uno de los centros de referencia nacional en México. ¿Qué más les puedo decir? Que estoy muy contenta por la oportunidad que se me ha dado y seguir tratar de mantener esta iniciativa que empezó con un sueño de poder capacitar pues a la gran nuestros compañeros, que la población que tiene atención médica por parte del instituto es más del 85% de los mexicanos. Entonces estamos hablando de la institución más grande de salud en Latinoamérica. Si le parece, entonces vamos a iniciar con estas perlas que hoy nos trae. Yo conversaba con ella anteriormente en días previos sobre este nuevo cambio en el paradigma de la educación en ciencias de la salud. Y esto es justamente la idea de esta sesión. Esta sesión está enmarcada dentro de la estrategia Medicina UH Investiga, que es una estrategia para la promoción de la innovación y la investigación en el ámbito de la educación, particularmente de la educación médica. Y justo aparece ahora en el panorama el tema del metaverso, de la realidad aumentada y de cómo todas estas herramientas se pueden utilizar en la formación tanto del grado como del posgrado. Y así que hoy usted nos va a contar un poco de la experiencia que han tenido allá en México y ojalá que las personas que nos están escuchando, sean profesionales en el área de la salud, sean estudiantes, se motiven porque esto es lo que viene, ¿verdad? O sea, ya esto no es una cuestión si queremos o no queremos utilizar estas estrategias, sino que esto ya viene y tenemos que ir creando una cultura para adaptar estas estrategias y poderlas implementar en la educación en ciencias de la salud. Así que, doctora, en el momento que usted lo desee, podemos iniciar y luego vamos a tener un espacio de encuentro nuevamente, la doctora y yo, para ir leyendo algunos comentarios o algunas dudas que ustedes tengan en el chat en vivo para que nos las puedan hacer y así poderlos nosotros evacuar aquí en la sesión. Así que, doctora, bienvenida nuevamente, muchas gracias y la escuchamos. Muchísimas gracias. Me encanta este tema, de verdad, para mí es muy emocionante poder compartir con todos ustedes un sueño, y sí les puedo decir un sueño con el que empecé el centro de simulación. Cuando me entregan el centro de simulación, pues sí, como todos ustedes saben, hay simuladores de baja, mediana y alta fidelidad, pero un área que para mí era un reto y que se suman conmigo muchos de mis compañeros, era el uso de la realidad virtual. Me entregan una realidad virtual con 11 butacas, obviamente 11 lentes de realidad virtual con un solo programa, y mi objetivo era empezar un desarrollo con lo que yo tenía, ¿no? Afortunadamente en el camino se han subido conmigo personas extraordinarias que han sido sobre todo ingenieros, porque son ellos los que me han ayudado mucho a hacer el desarrollo, compañeros médicos, que somos los que damos la necesidad de capacitación y vamos acompañando a estos ingenieros para poder finalmente tener un producto de alta calidad que en muchas de las ocasiones me atrevo a decirles que hemos sustituido a los simuladores con esta tecnología de realidad virtual. Me gustaría muchísimo poderles mostrar la primera foto de estas aplicaciones de este metaverso. En el uso de la simulación, nosotros no podemos hablar de realidad virtual, de realidad aumentada, sin considerar la simulación porque va inmersa ya en esta palabra del metaverso. Ustedes ven una fotografía de uno de mis ingenieros del centro de simulación que se sumó a esta aventura, primero conmigo, del uso de la realidad virtual. Así empezamos, porque nada más teníamos realidad virtual. Actualmente ya estamos hablando de realidad aumentada y pues bueno, ¿no? Vienen como más sorpresas, pero se puede, ¿no? O sea, todo empezó con un sueño en tal vez programas que solamente los encontrábamos ya como cargados en alguna plataforma, pero que han sido sustituidos por el desarrollo que han venido haciendo estos ingenieros. ¿Cuál ha sido el objetivo del uso de este metaverso, no? Es promover el mejoramiento de la educación y formación de profesionales de la salud utilizando herramientas tecnológicas complementarias como es el metaverso. Nosotros no pensamos que algo sustituye. Lo que nosotros queremos hacer y queremos tratar de transmitir a todos ustedes es que con el metaverso nosotros sumamos todavía y bueno, podemos reafirmar el conocimiento a través de estas herramientas tan maravillosas, que no me voy a cansar de decirlo,
en algún momento este sueño que yo tenía lo habían echado un poco hacia abajo en decirme que esto no iba a funcionar. Pero de repente llega la pandemia y nos damos cuenta que el metaverso se empieza a utilizar de una forma, pues bueno, bastante ya común. Si ustedes se dan cuenta, pues hasta Facebook cambia también a esta plataforma, porque lo que ya vamos a tratar de hacer es romper con esta barrera, que muchas veces es la distancia. Y pues bueno, nos tuvo que haber pasado lo del COVID para tratar de utilizar otras herramientas y darnos cuenta que en muchas ocasiones a veces el contacto físico era una limitante y con esto sin duda rompemos ese paradigma. Y pues bueno, la realidad virtual y todo este metaverso no es algo que nosotros consideramos que va a ser importante. Esto es una tendencia. Si ustedes se meten a buscar información sobre temas actuales, van a encontrar que ha habido un despunte de información a partir del 2015. Empezó a haber un descontrol de toda la información, lo empezamos a utilizar más. Algunos países utilizan más el metaverso que otros. Sí les puedo decir que en Europa también solo algunos países, Italia, por ejemplo, donde ha tenido oportunidad el ingeniero Sergio Vite de poder ir a desarrollar sus programas y después traer esa tecnología aquí a México. Y bueno, allá se hacen desarrollos un poquito más complejos debido a la infraestructura que tienen. En Estados Unidos había pues sí, muchas limitantes, sobre todo en la parte de la cognición, si esta tecnología realmente iba a provocar algún cambio, ¿no? O iba a mejorar el aprendizaje. Y pues bueno, actualmente en el último congreso que fuimos a Orlando, pues bueno, nos dimos cuenta que el uso del metaverso ya es una realidad y hacia eso vamos por el costo también que implica este tipo de tecnologías. Parecerían muy caras, pero si lo vemos a un futuro, de hecho podríamos nosotros hasta mejorar costos, ¿no? Con este tipo de tecnología. Y pues bueno, empezamos a buscar cómo estaba la realidad virtual antes de meternos nosotros a tratar de, pues sí, ¿no? De involucrarnos mucho en la realidad virtual a pesar de que no teníamos nada. Y nos dábamos cuenta que la tendencia era muy alta, ¿no? La tendencia en México era baja, pero la tendencia a nivel mundial es muy alta. Encontrar palabras como simulación, encontrar palabras como en realidad virtual, en qué lo puedes utilizar, y nos damos cuenta que la realidad virtual empezaba a utilizarse primero en la rehabilitación, también en algunos problemas de salud. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en algunos niños el uso de este tipo de tecnologías mejoraba el aprendizaje y algunas enfermedades que son bastante complejas, sobre todo en rehabilitación, veían que era más fácil que atendieran indicaciones a través de estos visores. Eso lo empezaron a hacer en pequeñas ciudades aquí en México, como fue Guadalajara, y yo les estoy hablando de hace 5 años, ¿no? O sea, parecería que tiene mucho tiempo, pero realmente empezó esto a despuntar de forma pues muy rápido de ciertos años para acá. Y entonces en el 94 hablaban de este mundo del metaverso, y actualmente hablar de metaverso estamos nosotros hablando de realidad virtual, realidad aumentada, los hologramas, ¿no? Estamos también hablando de esta realidad mixta donde ya tenemos una realidad virtual con realidad aumentada. Hacia eso ya vamos, ya muchas aplicaciones que ustedes conocen en restaurantes, por ejemplo, en la parte educativa, ya utilizan realidad aumentada. Parte de las capacitaciones que se hacen en la industria mecánica, por ejemplo, en la industria, en cualquier tipo de industria, sobre todo particulares, utilizan la realidad aumentada para sus capacitaciones y se han dado cuenta que han sustituido las capacitaciones tradicionales con un gran impacto. Y nosotros íbamos a utilizar un simulador a poder utilizar toda esta gama tecnológica que tenemos, que complementa. No estamos diciendo que una va sola, pero bueno, en la última charla que tuve de realidad, de este metaverso, sobre todo de realidad virtual, mencionaban que sí es necesario tener un centro de simulación para hacer realidad virtual, realidad aumentada, y no se necesita un centro de simulación para llevar este tipo de tecnologías y aplicarlas de forma adecuada. Nosotros hemos tenido juntas en este metaverso y nuestros compañeros están en sus casas y nosotros estamos cada uno con nuestros avatar, y bueno, se tiene una reunión como si estuviéramos prácticamente en el mismo sitio. Entonces, aquí no existen barreras de absolutamente nada. Ustedes, como bien saben, decimos que tenemos simuladores en ambientes reales, pero realmente, ¿cuántos de nosotros tenemos una infraestructura tan real para dar este apego, ¿no?, a lo que nosotros tratamos de transmitir a través de la simulación? Esto ustedes lo encuentran en la gran mayoría de los centros de simulación.
Y esta fotografía me encantó porque, pues bueno, ya la tecnología ha avanzado tanto y los ambientes son tan inmersivos que tú prácticamente sientes que estás en el lugar en donde te están diciendo que tú estás, ¿no? Ya los hologramas es parte de nuestra vida. En algunas conferencias en México, en ciertas universidades, no puede ir a lo mejor el director, el rector, y entonces a través del holograma él nos da su mensaje de bienvenida y pues bueno, nos tiene sorprendidos a todos porque es esta parte pues sí, del serious game también que nosotros necesitamos para captar un poco más nuestra atención, ¿no? Y estar en un mundo real o lo más parecido a la realidad, pues bueno, sin duda nos ayuda. Si ustedes se dan cuenta, uno de los principales lugares que utiliza actualmente realidad virtual y realidad aumentada, pues todo el mundo conoce Disney, la gran mayoría, o si no lo hemos visto en películas, pero es de los lugares en donde prácticamente está soñando porque utilizan este tipo de tecnologías para poder transmitir esas emociones que nosotros necesitamos, ¿no? Porque estamos en un mundo completamente apartado de nuestra realidad y por eso me gustan mucho estas fotografías que tomé, en donde es nuestra labor como docentes tratar de llevarlo a nuestro alumno con la tecnología que ustedes tengan, con el escenario que ustedes tengan, tratar de realizar y llevarlo al mayor realismo posible. Esa es nuestra tarea cuando nos involucramos en esta parte de la simulación, ¿no? Y en realidad virtual, sin duda, necesitamos hacerlo. Esto de realidad aumentada, como ustedes saben, ya muchas de los simuladores van hacia agregar a tu simulador, agregarle esta información. A eso estamos hablando de realidad aumentada, ¿no? Necesitamos tener una información agregada sobre algo que ustedes tengan, en este caso si estamos sobre un simulador, que nosotros la tendencia es que sea a un simulador de baja fidelidad por los costos que estos tienen, ¿no? En estas fotografías parecería algo que no estamos nosotros tan al alcance de la tecnología, pero créanme que todo esto se puede, ¿no? El desarrollo que hemos tenido en el centro de simulación es esto, finalmente, ¿no? Esta es una fotografía de un centro de simulación en donde utilizan un ultrasonido con realidad aumentada, pero realmente el ingeniero Sergio Vite está desarrollando un ultrasonido con prácticamente las mismas características para un instituto aquí en México que quiere hacer ultrasonidos en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, está todavía mejor hacer algo que ajuste a tus necesidades de capacitación y no tanto comprar programas que tal vez no cumplan con la necesidad que tú tienes. Y bueno, nosotros vemos esos lentes y creemos que nunca los podemos tener al alcance. En México son muy pocos los MetaQuest Pro que están actualmente donde te da esa propiedad de tener realidad virtual, realidad aumentada, y las capacidades que tienes son muchas. Cuando a mí me dan la realidad virtual, me lo lo vendieron al instituto con sensores, ¿no? O sea, se tenían que sincronizar los cascos con los sensores, los movimientos tenían que ser como un poco más calculados y actualmente con esta tecnología es muchísimo más barato, no se necesita ningún tipo de sensor para que tú puedas tener una adecuada percepción de lo que está pasando o no te saca de algún programa de forma tan fácil porque estos lentes ya no necesitan ese tipo de sensores. Son muy pocos todavía porque es muy poca gente la que está desarrollando realmente este tipo de programas, pero de que los hay y que son a muchísimo menor costo que tener una realidad virtual como la conocíamos hace 5 años. Actualmente los costos definitivamente no se parecen. ¿Y por qué por qué hablo tanto de los costos? Porque parecería que algo no está a nuestro alcance, se ve muy difícil, pero creo que si nosotros nos hubiéramos involucrado muchísimo más todavía en la realidad virtual antes de adquirir los equipos con los que nosotros contamos, que son muy buenos, pero tal vez en otro centro de simulación no tienen esa oportunidad, hablando económicamente de poder contar con ese tipo de lentes, pues nosotros podríamos sin duda ahorita decirles que no se necesita tanta infraestructura para poder utilizar este tipo de tecnología con los mismos resultados o hasta mejores, porque tendrían ya el espacio suficiente que se necesita para este tipo de tecnologías. Las holografías, lo que se está tratando de hacer con ese tipo de lentes que ustedes ya ahorita vieron,
pues es que nosotros podamos tener, a lo mejor puede ser una imagen, puede ser hasta en un mismo paciente, y poder identificar en dónde vamos nosotros a hacer algún tipo de intervención quirúrgica, y eso mejoraría tiempos, eso mejoraría obviamente algunas complicaciones y mejoraría también las habilidades que podemos tener. ¿Cómo le hacemos actualmente en México? Y uno de nuestros profesores, instructores del centro, le llamaba mucho la atención. Él es cirujano maxilofacial, y él lo que hacía es hacer impresiones en 3D de obviamente el problema quirúrgico al que se va a enfrentar, y sobre ese se hacen las planeaciones quirúrgicas. ¿Cuál es la limitante? Primero, es muchísimo más costoso. Una ocasión nada más, y son 30, 40 estudiantes que tienen que utilizar ese simulador, y definitivamente no es algo que sea costeable. Lo que nos ha dado la oportunidad es que a través de este metaverso nosotros lo podemos hacer infinidad de ocasiones sin que tengamos que estar utilizando ningún material, o bien necesidad de adquirir los equipos o los insumos para poder realizar esa actividad. Y eso ha sido fantástico. Esta realidad aumentada es una fotografía que a mí me llena de orgullo, del ingeniero Sergio Vite, que desarrolló en Italia, y después, bueno, con todos estos conocimientos lo traemos aquí al centro de simulación. Él obviamente vive en la Ciudad de México, pero esos conocimientos que él tiene nos ha hecho que nosotros podamos desarrollar algunos de los programas que tenemos de simulación. Primero se hacen en un modelo y después pasan a este metaverso, que puede ser a través de realidad virtual o bien a través de realidad aumentada. Se han hecho desarrollos de quirófanos para poder realizar prácticas de simulación, que bueno, por materiales, sobre todo por costos, en muchas ocasiones no puede ser tan replicable como uno quisiera. En el Hospital General de México es uno de los hospitales más importantes donde acuden pacientes que no tienen seguridad social en México. Aquí veían mucho que uno de los principales problemas que tenían era sobre todo en neurocirugía. No había muchos simuladores que pudieran tener alguna capacidad de poder transmitirnos alguna habilidad, por ejemplo. Y pues bueno, lo que se hizo, fue un concurso que se ganó todo un equipo de expertos junto con el doctor Sergio Vite. Y pues bueno, este grupo de ingenieros lo que hizo fue desarrollar un modelo con todo, hasta con las pinzas necesarias, para poder hacer un clipaje, ¿no?, de un aneurisma. Entonces, ya sea que lo podías ver en pantalla, o bien te ponías los lentes, y pues bueno, a través de tener la inmersión y esta visualización de 360 grados, pues daba un poquito más de seguridad a los médicos, y eso es lo que ellos percibían, porque bueno, este protocolo se llevó a investigaciones donde se aplicaban ciertas escalas para que los médicos nos dijeran qué tanto este simulador cumplía con las necesidades que ellos tenían, o se parecía a un evento lo más real posible. Y pues bueno, todas las encuestas que realizó el doctor Sergio fueron muy satisfactorias. Entonces, ese simulador realmente llevaba al cirujano a poder realizar este tipo de eventos que son tan complejos, y pues bueno, con muy buenos resultados. Nosotros, para hablar del metaverso, necesitamos juntar todos nuestros sentidos. No podemos hablar que el metaverso solamente es la vista. Para nosotros, la realidad virtual lleva un ambiente, una sensación de relajación, no que el alumno va a llegar a un lugar de estrés. Sin duda, esta parte de jugar con los Serious Games te da a ti esa sensación también hasta de sonido en la vista que tiene y capta toda tu atención. Evidentemente, el estímulo táctil a través de estos sensores que tenemos, de los controles, pues bueno, lo podemos obtener. Y muchos de los sensores que ya se tienen de las dos en este metaverso, pues bueno, es ya a través de los guantes, para que todavía se perciba con mayor fidelidad, que todavía tengamos mayor áptica, ¿no?, para poder nosotros desarrollar la habilidad de forma correcta. Ya ha habido varios desarrollos que han sido, pues sí, desarrollos a bajo costo que pueden lograr este tipo de sensaciones y de esta áptica. Las oportunidades que existen en la realidad virtual, nosotros tenemos en nuestra cabeza todavía un proyecto de llevar este uso de realidad virtual como un aditamento médico, ¿no? El equipo médico que te puede ayudar durante una cirugía
a relajarte, sobre todo cuando estamos hablando de cirugías que son de alguna patología neurocrítica, por ejemplo, o bien que sea algún tipo de anestesia, o que se tenga un evento quirúrgico pequeño y entonces que pueda ser un poco estresante. Lo que se estaba tratando pues bueno, de utilizar ya como algún aditamento médico es utilizar la realidad virtual mientras se está haciendo un procedimiento quirúrgico, porque se ha demostrado que la realidad virtual o este metaverso, hablándose de todas las gamas que nosotros podemos encontrar, es que nosotros disminuimos el estrés de los alumnos, ¿no? Porque es algo que mantiene tu atención, no es algo que el ambiente esté completamente estresante. Se ha tratado también hasta de utilizar la música como parte del ambiente necesario para el uso de la realidad virtual. Entonces, no solamente es algo que nos va a servir, una herramienta que nos va a servir para el entrenamiento, ¿no? O bien para hacer planeaciones quirúrgicas, o bien para evoluciones postquirúrgicas a través de esta relajación con el uso de este metaverso, sino también es con el paciente. Como les decía, antes de meternos nosotros a esto del uso del metaverso para poder utilizarlo como alguna herramienta de enseñanza, nosotros veíamos que la tendencia era utilizar este tipo de lentes en los pacientes. Se tienen muy buenos resultados para la rehabilitación, ¿no? Con este tipo de pacientes. Las fobias también, a través de la realidad virtual, se ha visto un gran impacto con este tipo de tecnologías. Entonces, no solamente estamos hablando de que es una herramienta para nuestros alumnos, bueno, para nosotros también, sino también es una herramienta para los pacientes en mejorar su rehabilitación, que eso ya es algo extraordinario. Y bueno, ¿cuáles son las dudas que nosotros podemos tener de esta realidad virtual, no? Esta diapositiva nosotros en algún momento la compartíamos con ustedes, con el doctor Bustos, que nos decía cómo poder adentrarse en este mundo del metaverso. Nosotros se la compartíamos con mucho gusto porque este esquema ha sido de años de trabajo en el centro de simulación para lograr tener nosotros esta visualización del metaverso y que ha funcionado, ¿no? Ahorita les voy a enseñar algunos de los pues sí, los carteles que se han tratado de llevar a congresos nacionales e internacionales para que ustedes vean realmente el uso que se le puede dar a este metaverso. Las fases del proyecto para utilizar realidad virtual, ¿no? Primero nosotros es el nacimiento de la idea. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? Ya no quieres utilizar la simulación, quieres ir a otra herramienta que puede ser también muy innovadora y sin duda muy atractiva, porque no es algo muy común que se utilice en muchos de los centros de simulación. Entonces empezamos el desarrollo de esta idea, ¿no? Que tampoco es tan fácil porque es un grupo de expertos en realidad virtual o realidad aumentada también, depende la que tú quieras, que van a ir paso a paso contigo y de la mano para ir haciendo modificaciones necesarias. Porque cada uno de los movimientos que se hacen en este metaverso y modificaciones, detrás de ellos va una serie de aplicaciones para poder lograr hasta encender un foco, que podríamos decirlo nosotros muy fácil, pero lograr eso son meses de trabajo finalmente. Se hacen pruebas en muchísimas ocasiones, se hace una y otra prueba hasta que queda. Se va madurando el proyecto porque, pues bueno, lo que tratamos de hacer es este benchmarking con especialistas de diferentes hospitales para que cada uno de ellos nos dé una retroalimentación y, pues bueno, el simulador, en esta ocasión, el programa se puede ir modificando. Esto lo vamos escalando, lo vamos diversificando, se pueden agregar escenarios o bueno, quitamos porque tal vez no es como parte de lo que nosotros queríamos transmitir en esa capacitación. Y bueno, como parte final han sido protocolos de investigación, de los cuales yo me siento muy orgullosa porque el hecho de que estos ingenieros se sumen para que realmente vean que el impacto que han tenido con ese proyecto tiene un futuro, pues bueno, es como el punto crítico para nosotros poder llegar a un protocolo de investigación. El uso de metaverso para la educación interprofesional, nosotros consideramos que tiene 3 fases, ¿no? Y es muy fácil porque no necesitamos un centro para ese tipo de actividades. Nosotros siempre hemos estado muy casados con la idea que la simulación no va a funcionar
si nosotros no la sometemos a un ambiente lo más real posible. Si nosotros hacemos una simulación solo con médicos, eso jamás pasa, ¿no? Al menos en México no pasa por estatutos que nosotros tenemos en la contratación del personal en la atención médica. Definitivamente eso no pasa. Nosotros tenemos siempre que trabajar con compañeros de diferentes áreas, enfermería, ingeniero biomédico, todos los que intervenimos en la atención para que podamos lograr un efecto adecuado en el paciente. Necesitamos irlo entrenando y en muchas de las ocasiones nos hemos dado cuenta que con este tipo de tecnologías lo podemos hacer sin ningún problema. Hemos tratado de considerar 3 fases por las que tenemos que pasar para poder implementarlo y nos funcionaron muy bien, que es la conceptualización, darle la importancia que tiene la educación interprofesional, la inmersión sin duda. Tenemos nosotros que utilizar ambientes completamente inmersivos para poder lograr el objetivo. Y obviamente esta parte del análisis. Nosotros hacemos el debriefing como si estuviéramos utilizando una sala real para poder hacer este análisis. El metaverso tiene que cumplir con 3 condiciones, ¿no? Y cuando me lo decía el ingeniero Efren, me caía completamente la idea en mi cabeza que yo no puedo hablar de utilizar el metaverso si no cumplo esas 3 condiciones. Si yo no tengo una inmersión, si yo no hago simulación y no tengo una interacción, no estoy utilizando de forma adecuada el metaverso. Tal vez estoy utilizando una pantalla, pero de ahí no va a pasar. Pero ya hablar de este metaverso tiene que tener esas 3 características para que realmente tengamos un impacto en la herramienta que estamos utilizando. Y bueno, la investigación, como les mencionaba, es algo que me encanta porque cuando hablamos del metaverso tal vez suena como algo irreal, tal vez nunca lo vamos a lograr por 1000 consideraciones, no tenemos tantos ingenieros, pero les prometo que es algo que se puede alcanzar, es algo que se está trabajando mucho en todos los países porque a veces los programas ya precargados no cumplen con las necesidades de capacitación de cada uno de nuestros centros de simulación. Nosotros vemos mucho el área de posgrado, ¿no? Evidentemente, en el área de pregrado también es un campo que se tiene que explorar, porque sin duda ellos ya se enfrentan a los ambientes hospitalarios, ¿no? Ellos dejan de estar en sus universidades, a lo mejor depende la universidad del país, pero muchos de ellos desde el 2º año ya están involucrados en un hospital. Entonces, este ambiente inmersivo de un hospital ya tiene que ser parte de ellos. Hicimos un protocolo con la ayuda de ingenieros biomédicos en sistemas de realidad virtual para la capacitación de procuración de tejido corneal con fines de trasplante. Esto ha sido uno de los programas que me enorgullece muchísimo, el haber creado Código Córnea con todo un grupo de amigos, que los puedo considerar mis amigos porque a lo largo de este tiempo, pues bueno, no solamente nos une esta pasión por el metaverso, sino más aspiraciones que tenemos todos nosotros, de a través de todas estas áreas que vamos nosotros construyendo, utilizando la simulación, realidad virtual, realidad aumentada, se ha logrado que el banco de córnea sea uno de los bancos más grandes del país, porque a través de las diferentes capacitaciones que se han hecho con estas tecnologías, tenemos ya mucha gente capacitada, se están procurando muchas córneas y todas esas córneas se están utilizando de forma correcta. Entonces, la curva de aprendizaje con ellos ha sido magnífica, utilizar varias estrategias de enseñanza. Lo que sí hizo ustedes, a lo mejor en la fotografía no se alcanza a distinguir mucho, es que crearon escenarios de una morgue en donde se hacía toda la simulación completa de todos los pasos necesarios para saber si es un candidato para la procuración de córnea y todos los pasos necesarios para poder llevar a cabo esa procuración de córnea a través de realidad virtual. Y pues bueno, también hemos llevado este uso de la realidad virtual a diferentes códigos de actuación. En México, la atención se está tratando de estandarizar a través del proceso y se han llamado códigos de actuación. Uno de ellos donde se trató de implementar es este código vascular o código cerebro, código ictus, dependiendo en dónde estemos. Pero en ese código hacían unas capacitaciones que las hacíamos normales, tradicionales, que veían la imagen en una pantalla. Y se hizo un grupo en donde nosotros hacíamos la intervención. A ese grupo, la imagen y la explicación se hacía a través del metaverso.
se les hacía una evaluación a estos dos grupos y se encontró que los grupos que habían entrado a esta capacitación a través del metaverso identificaban un número mayor de lesiones que los que se habían hecho una capacitación tradicional a través de una simple pantalla. Entonces hay impacto. Finalmente necesitamos seguir recabando más información, pero estamos teniendo impacto en lo que se está tratando de transmitir. Hay otro de los modelos que también me enorgullece mucho, es esta comparación que se hace, el uso de los endotrainers para las prácticas de laparoscopía, o bien el uso de realidad virtual, en donde una de las ventajas que nosotros veíamos es los materiales, que en muchas de las ocasiones con los endotrainers, obviamente el desgaste de las pinzas, el recambio de ese tipo de materiales incrementaba los costos. Entonces, como ustedes bien saben, todos los centros de simulación, uno de los problemas que tenemos, pues bueno, es el material con el que contamos, el que se tiene que estar utilizando una y otra vez, y a veces eso nos puede limitar, pues sobre todo para el uso de diferentes compañeros sobre el mismo simulador. Con esto tratábamos de sustituirlo y la verdad la respuesta fue muy buena. Prácticamente lo que nosotros encontramos en este estudio es que no hay diferencia el uso de la realidad virtual con el uso de los endotrainers. ¿Esto qué viene a ser de impacto para nosotros? Sin duda, pues bueno, para un centro de simulación, el que una tecnología pueda sustituir el reemplazo de varios materiales, pues bueno, administrativamente es una de las ventajas que yo le veo, ¿no? Y pues bueno, los estudiantes finalmente salían contentos de las dos prácticas, entonces no había ninguna diferencia en cuanto a percepción también por parte del estudiante. Esto a nosotros nos da una pauta muy importante porque varios de los hospitales con los que cuenta el Instituto Mexicano, pues bueno, tienen tecnología como es el Da Vinci, que ya hace cirugías robóticas, y bueno, los estudiantes, los residentes y los médicos deben de capacitarse a través de cirugía robótica, ¿no? Y una de las herramientas que pueden utilizar es a través de la realidad virtual, sin ningún problema. Y como parte de mis conclusiones, yo espero haber podido, pues, sembrar esta semillita, sembrar también esta duda en el que a veces no nos atrevemos a utilizar alguna herramienta tecnológica, pero créanme que una vez que la utilizas, te vas a dar cuenta que sus alcances son maravillosos. Y como parte de las conclusiones que estoy segura que todo mi equipo, que son muchos ingenieros que están detrás de todo esto, van a concluir igual que yo, que sin duda nosotros necesitamos tener un objetivo como lo hacen todos ustedes bajo simulación. Si no tenemos un objetivo de la realidad virtual, nos vamos a perder en este metaverso. Todo lo vamos a querer tener, pero seguramente no vamos a poder lograr el objetivo, ¿no? Podemos empezar con escenarios muy pequeños, muy básicos, y de eso ir escalándolo, porque lo tenemos que probar hasta que quede ese modelo perfecto para muchos especialistas, en nuestro caso, para muchos estudiantes. Necesitamos nosotros hacer una inmersión. Forzosamente, nosotros no podemos nunca hablar de realidad virtual, realidad aumentada, si nosotros no hacemos una inversión en este metaverso. No te desesperes. El uso de la realidad virtual al principio, el primer año, yo les puedo confesar que me desesperaba porque no le veía un fin a la realidad virtual, pero con el paso del tiempo y con el apoyo de muchas personas, pues bueno, sin duda se convirtió en una de mis herramientas favoritas. Nosotros tenemos que tener un orden. Les hicimos ese esquema que a mí me pareció fantástico cuando lo escuché de Sergio. Y pues bueno, es el orden que nosotros hemos seguido, ¿no? Para el uso de esta realidad virtual que nos ha llevado por caminos maravillosos, en donde el día de hoy yo les puedo hablar de mi experiencia por seguir este orden, ¿no? Y que finalmente ha tenido un resultado magnífico. Siempre tratamos de conceptualizar lo que nosotros vamos a querer transmitir a nuestros alumnos. Jamás los viajes en este metaverso van solos. Siempre tiene que ir acompañado de un profesor. Si tú crees que el ponerte unos lentes y dejar que el alumno, quien sea, siga este viaje solo, estamos perdidos. Debes ir forzosamente al lado del estudiante o al lado de tus estudiantes para poder dirigir este viaje a través del metaverso de forma adecuada.
Y pues bueno, como todo en simulación, como todo en este metaverso, si nosotros al final no realizamos un análisis de lo que estamos realizando, pues finalmente seguramente vamos a estar perdidos y el objetivo no lo vamos a lograr. Yo les puedo comentar que yo he tratado de seguir todas las fases de la simulación y la verdad ha sido para mí muy satisfactorio encontrar que si nosotros seguimos un orden también en este metaverso, digo, porque a veces hablamos mucho de realidad virtual, pero es mejor hablar de metaverso para poder englobar toda esta tecnología. Sin duda, hacer un análisis al final del uso de este tipo de herramientas a ustedes les va a dar la pauta para saber por dónde seguir este viaje o sin duda es mejor cambiar de estrategia. La verdad que para mí es muy grato que ustedes hayan tenido este interés por el metaverso. Son muy pocos países que se han sumado a esta tecnología, pero para nosotros y con los resultados que hemos tenido, yo sigo y soy fiel a la idea con la que empecé en el centro de simulación, que debemos ya ir migrando poco a poco a esta tecnología, porque va a ser parte ya de nuestra realidad, sin duda, ¿no? Por muchísimas consideraciones que he venido tocando a lo largo de la charla, pero es un sí o sí que nos tenemos que sumar a esta tecnología. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, de verdad que realmente impresionante todo el camino que ustedes han estado desarrollando en cuanto al metaverso. Tengo aquí varias consultas que me han llegado algunos docentes, también a través del chat. La primera pregunta que quisiera que indaguemos es sobre la respuesta tanto docente como de los estudiantes. Usted me hablaba ahora de la experiencia que han tenido con estos programas de simulación para procedimientos, por ejemplo, a nivel de posgrado. ¿Han desarrollado experiencias en el campo del metaverso para el grado particularmente? ¿Y cuál ha sido la respuesta tanto de los docentes como de los estudiantes? Y se lo planteo por algo, porque realmente el tema de la simulación ya en mismo, ¿verdad? Plantea un reto para los docentes y para los estudiantes. Y si ahora hablamos de realidad aumentada y metaverso, pues claramente acá el reto tanto para unos y otros va a ser mayor. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia en términos generales docente y estudiantil en cuanto al uso de estas tecnologías? Sí, fíjense que para el centro de simulación tuvimos que crear 2 encuestas de satisfacción. Una, la encuesta era completamente de los simuladores con los que ustedes tienen el alcance en la gran mayoría de los centros de simulación. Pero la otra encuesta la hicimos exclusivamente de realidad virtual. No existe una encuesta de satisfacción en donde esa tecnología no haya sido satisfactoria para el alumno. Es tan novedosa, es tan diferente, que eso lo hace ser aceptada por los alumnos, ¿no? ¿Cuál ha sido el único, a lo mejor, no sé, complicación a la que nos hemos topado? Que en muchas ocasiones la gente que no está acostumbrada al uso de estos visores, pues bueno, les ha generado un poco en algunas ocasiones mareo, que es momentáneo y no hay ningún problema. Y para los profesores pensamos que iba a ser difícil, pero tengo una fotografía de un profesor que nunca había tocado una realidad virtual, lo metimos a la realidad virtual, digo, el doctor tiene como 65 años, nunca había entrado esto, le pusimos los visores, cómo tenía que utilizarlo, y el doctor les puedo decir en menos de media hora, el doctor se había familiarizado tan rápido que empezó a dar una clase, bueno, su práctica la empezó a dar con muchísima facilidad, entonces yo no tengo ningún profesor en mente que me ha dicho que no, el uso de la realidad virtual ha sido compleja para ellos, ¿eh? Claro, claro, es decir, esa brecha de adaptación es una brecha que, como usted dice, el hecho es que todos los días estamos expuestos a utilizaciones o aplicaciones de la realidad virtual, del metaverso. Entonces, el hecho de hacer esa inmersión ahora en un campo específicamente académico, de investigación o en este caso clínico también, pues se vuelve, digamos, como una continuidad de las habilidades que hemos ido adquiriendo a lo largo de los últimos 15, 20 años en el uso de la tecnología. Entonces sí me parece muy interesante esta posibilidad. Y como decía, aquí en Costa Rica hace unos 15 años comenzamos a hablar de simulación en la educación en ciencias de la salud y todavía hoy tenemos docentes que tienen pues un criterio tal vez un poco alejado de la realidad en relación a los posibles beneficios que tiene la simulación, principalmente en cuanto al desarrollo de habilidades, no solamente técnico-quirúrgicas, sino también habilidades blandas, seguridad y otra serie de capacidades que son importantes para el desenvolvimiento de los estudiantes en un escenario clínico. Entonces,
Por eso era que nos parecía realmente importante el tema de los docentes y los estudiantes. Segunda pregunta, ¿hasta dónde se ha llegado en el metaverso en salud? Es decir, ¿qué nos puede usted contar de lo que se hace? Bueno, nos ha hablado un poco de lo que se está desarrollando en México, pero ¿cuáles serían esos avances drásticos que usted nos podría decir, ya se está haciendo esto en ciertas partes del mundo y hacia eso vamos? Es decir, hacia esa ruta de la que queremos pues, recorrer. Sí, claro. Ya tener como tal escenarios, por ejemplo, de pinzamiento de uterinas a través de la realidad aumentada, ¿no? O sea, ya un trabajo de parto completamente con realidad aumentada, ¿no? Estos simuladores, sobre todo de algunas empresas que se han sumado a la realidad virtual, realidad aumentada, ya es un grado de realismo sensacional porque ya no necesitas tener al simulador, sino ya estás viendo realmente músculos, el sangrado, estás viendo la reacción hasta del producto y eso es algo maravilloso. Lo que estamos haciendo en México es a través de la ayuda del doctor Sergio, es este pinzamiento de las arterias uterinas, porque hemos utilizado simuladores, creado simuladores y no damos todavía con el punto exacto y a través de la realidad virtual ya queremos migrar hacia hacer el pinzamiento de las arterias uterinas. Ya son escenarios un poquito más complejos, ¿no? Hacia eso queremos. Wow. Y con respecto, por ejemplo, a este programa que usted refería sobre el tratamiento de córneas en trasplantes, ¿hace cuánto comenzaron con esta estrategia? Porque usted me hablaba de que ya han visto resultados en la práctica de la utilización de estas estrategias porque ha aumentado la biodisponibilidad de las córneas. ¿Hace cuánto iniciaron ustedes específicamente un programa como este? Para tener una idea cronológica. Claro. El programa de donación de córneas con su capacitación tradicional hablamos de 10 años. El uso de esta tecnología, sumándole simulación, más realidad virtual, realidad aumentada, estamos hablando del 2020 a la fecha, ¿no? Muy bien. Que se tuvo ese desarrollo. Ahora, ¿qué tipo de docente es el que ustedes perfilan? Este tipo de docente que ustedes han caracterizado, que es el docente que puede participar en este tipo de instrucciones, en este tipo de prácticas. ¿Cuáles son esas habilidades que ustedes han ido detectando a lo largo de la experiencia en cuanto al docente que podría participar en actividades, específicamente el metaverso, en el campo específico de hoy de educación en ciencias de la salud, por ejemplo? La verdad, todos, o sea, no hay un perfil. Yo les podría decir que todos los instructores que han pasado por el centro, en muchas ocasiones nos dicen que pues con la tecnología están un poquito renuentes, ellos no tocan mucho esa parte, pero los metes al metaverso y se familiarizan tan rápido. Parecería que no, pero es algo que nos debemos de atrever a hacer, que no es complejo. Parecería muy complejo por cómo lo ves, por cómo está el desarrollo, pero no es nada complejo. Realmente todos los instructores que han querido utilizarla o explorar esta herramienta han podido, o sea, no hay una limitante para ellos. Y me encanta decir siempre el ejemplo del doctor, más de 60 años, porque a lo mejor eso pensaríamos que ha sido una limitante la edad, pero no es una limitante de nada. Él rápidamente se familiarizó. Claro. Doctora, y con respecto al apoyo estatal, porque es muy importante y sí quiero dejarlo también en claro, porque en México ha habido un apoyo gubernamental a este tema. Es decir, la doctora particularmente, ella es directora de un centro de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica. Un modelo que me parece realmente muy interesante, que yo diría que es prácticamente un modelo único que están desarrollando ustedes. Por lo menos yo no tengo conocimiento que en Sudamérica o en el resto de Centroamérica se haga algo similar. Es decir, que el Estado, a través, en este caso, de financiación gubernamental, establezca centros para el desarrollo de estas habilidades en estos contextos. Háblenos un poco de cómo ha sido ese proceso, cómo está hoy y cuáles son los planes a futuro, porque hablábamos antes, tras bambalinas, que iniciaron con un centro, actualmente ya tienen varios y bueno, posiblemente van a tener más. ¿Cómo va ese apoyo gubernamental a algo tan interesante y tan específico como es el uso de simulación clínica para el desarrollo de habilidades en personeros de salud? Que me parece que es realmente muy de reconocer del gobierno mexicano que apueste hacia esa excelencia a través de estas estrategias. Sin duda, el Instituto Mexicano del Seguro Social es
de los mejores proyectos que ha tenido. O sea, digo, realmente lleva una estrellita siempre el instituto, pero el implementar la simulación con esta infraestructura, no solamente de simuladores como ustedes los conocen, sino que todos los centros de simulación tienen un área de realidad, de este metaverso, porque ya hablar solamente de realidad virtual ya no es así. O sea, ahora ya estamos hablando que cada vez los lentes están saliendo con más tecnología agregada. Entonces, ya no nada más pues vas a ver realidad virtual. El siguiente centro que se va a abrir, no sé, el siguiente año, forzosamente ya va a tener realidad virtual y realidad aumentada. Esto ha sido maravilloso porque ahorita hay 3 centros con las mismas características, pero en breve, y yo estoy hablando en breve, en un año, se van a abrir 3 centros más en ciudades muy estratégicas y van a seguir siendo centros para todos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, es decir, es una estrategia que el gobierno va promoviendo con el objetivo de ir capacitando en este campo a sus mismos profesionales de sus mismos centros asistenciales, hospitales, clínicas. Así es. Muy, muy interesante. Vamos a tener que ir a visitar uno de estos centros porque realmente me parece que es un modelo que, como muchas veces ha ocurrido, grandes ideas para la educación en ciencias de la salud se han gestado desde México y que estoy seguro que se van a ir contagiando en buen sentido de la palabra en otros países. Y vea, bueno, hoy es un ejemplo de esto, como ya tenemos en este momento, han habido 45, 55 personas solamente conectadas en el streaming, justamente interesados en un tema tan novedoso como el metaverso. Tengo aquí algunos comentarios que me gustaría leerle porque habla muy bien de su trabajo, de todo el desarrollo de estas tecnologías que ustedes han tenido allá en México y creo que es oportuno que los escuchemos. Voy a leer el de Marco Antonio Bailón. Dice: saludos, doctora Ariana Cerón, de parte de la Asociación de Médicos y de Médicos Familiares del Valle de México y del Comité de Normas Mínimas del Consejo Mexicano de Certificación de Medicina Familiar, por ser nuestra mentora en el uso de la simulación y el metaverso. Eso dice don Antonio Bailón. También tengo un comentario de Hernando Valverde que dice: excelente y novedoso tema para el aprendizaje y sin duda en corto plazo será una dinámica normal o común en las facultades y en los hospitales en áreas de entrenamiento para el desarrollo de destrezas. Realmente muy interesante ver cómo se ha ido desarrollando esta cultura allá en estos centros de capacitación. Dice Carla Verdiguel: la capacitación con esta herramienta se ha multiplicado dando frutos. Es más el personal capacitado y consecuentemente más tejido disponible para trasplante. Felicidades a la doctora de parte de Carla Verdiguel. Entonces, pues sí, es realmente muy, muy estimulante ver cómo ustedes han elaborado esta estrategia. Es una estrategia que ya está dando frutos, en este caso en la seguridad social. Así que bueno, sería muy interesante. Ojalá que la Universidad Hispanoamericana siga por este camino, siga creando enlaces con el trabajo que ustedes han desarrollado y qué sé yo, que eventualmente puedan ustedes desarrollar un centro satélite, en este caso en Costa Rica, para el desarrollo de técnicas de realidad aumentada y de metaverso. Es una posibilidad. Ahí trazo el puente para que ojalá eventualmente podamos tener aquí en Costa Rica un centro con esas características. Doctora, ¿algún mensaje de cierre final a modo de motivación para lo que viene en los próximos años en cuanto al metaverso? Sí, muchísimas gracias. Primero, agradecerles a todas las personas que estuvieron interesadas. Por favor, no se desesperen. Traten de buscar a personas interesadas igual que ustedes en el metaverso. Créanme que yo sigo con esa idea fiel y no me canso de decirlo nunca, que el metaverso finalmente no va a sustituir, pero va a sumar mucho a lo que ya estamos haciendo en la parte educativa. Y pues bueno, abrirles las puertas a todos los que quieran saber más de este metaverso, pues bueno, estamos a sus órdenes. Y aquí vamos a estar muy contentos de poder recibir todas las dudas que tengan, orientarlos. Todo mi equipo, estoy segurísima que está igual que yo, emocionado de poder entrar a su país a través de este metaverso. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver la posibilidad de darle continuidad a este tema. Me parece que podríamos tener luego, en algún momento, si a ustedes les parece, una sesión de continuidad. Podríamos incluso tal vez ver un simulacro que nos pudiesen eventualmente, qué sé yo, en una de estas sesiones virtuales, que ustedes, no sé cómo se podría decir la palabra, pero que ustedes nos transmitan a través de la pantalla algo de esa realidad que todos
pues escuchamos, algunos nos apasiona, pero también nos da un poco de miedo adentrarnos en ese campo. Entonces, si le parece a usted y a su equipo, podríamos Claro en los sí. próximos meses hacer una sesión donde nos hagan una demostración de algunos de estos programas y así podemos ir pues mostrando a la sociedad costarricense a través de la ventana que la Universidad Hispanoamericana está creando este nuevo paradigma de la educación, que es el metaverso. Ha sido para mí una de las sesiones más provechosas académicamente porque es un tema muy nuevo, es un tema en el que yo particularmente, que amo la educación en ciencias de la salud, pues no me había adentrado y ahora de verdad que quedo muy entusiasmado y le aseguro que próximamente voy a ir a visitarla porque me parece que saber lo que ustedes están desarrollando es fundamental para abrir la mente a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas en la educación en ciencias de la salud. Así que, doctora, un gusto de verdad haberla tenido en este espacio. Espero que sea no la última, sea la primera, pero no la última. Y de parte de todo el equipo de la Universidad Hispanoamericana y de parte nuestra, de todo el equipo que trabajamos en el desarrollo de estrategias de investigación, agradecerles nuevamente esta ponencia y sepa que la ventana de la Universidad Hispanoamericana es su casa. Así que esperamos verla nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, que estén muy bien, buenas noches y bueno, los esperamos en la próxima sesión inaugural del próximo ciclo, aquí en la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana. Que tengan una bonita noche y bendiciones. Hasta luego.